Hola amigos de la República, hoy estamos con el ex ministro de Energía y Minas y presidente del recientemente inscrito, bueno, tiene algunos meses ya, en esa condición del Partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa. Bienvenido, señor Belaúnde, muchas gracias por aceptar la entrevista con la República. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la oportunidad. Ha dicho usted que más que una casta política, lo que tenemos en estos momentos es una costra, Así- una costra nostra. Eh, Parece un juego de palabras. ¿A quiénes se refiere exactamente? Bueno, basta ver la votación de la investidura del premier Adriansen para darse cuenta. No hay un consenso de ancha base que va desde disidentes de Perú Libre hasta la derecha más conservadora. Hay un consenso por la impunidad, por la prebenda pública y por asalto a las arcas fiscales, ¿no? Entonces, hay una casta que más que ver que si es de izquierda o de derecha, hay una casta enquistada en el Estado, una alianza putrefacta, diría yo, entre el Parlamento y el Ejecutivo por impunidad, por prebendas políticas y por medrar del tesoro público. Y eso explica por qué no se pudieron adelantar las elecciones, por qué no hay ningún esfuerzo en hacer una economía más abierta, más competitiva, fomentar más competencia en mercados que son concentrados el día de hoy. Entonces, es una situación que no solo, digamos, merece nuestra preocupación, sino debe motivar la mayor indignación y rechazo, ¿no? Hay un acuerdo mafioso entre el Congreso y el Ejecutivo. A ver, yo creo que hay una convivencia basada, el acuerdo de ancha base está en la impunidad y en lograr la mayor cantidad de prebendas. Está claro, digamos, que los Rolex entran en la muñeca izquierda y en la muñeca derecha por igual, ¿no? Entonces, ese es el común denominador, es decir, el asalto del Estado, de las arcas públicas para favorecer a un grupúsculo de individuos que carecen de la mayor representación posible, pero que sin embargo han capturado pues el aparato estatal ¿Usted, y los ciudadanos somos víctimas de esto. usted incluye a todo el Congreso o reserva sus opiniones solamente para un sector? No, a ver, yo creo que habrán uno que otro que quizá no, pero la votación de ayer grafica claramente La confianza, dice usted. sí, la votación por la confianza grafica un poco cómo está cada uno, ¿no? Lo de Perú Libre se entiende pues porque ellos están resentidos, en fin, pero las votaciones previas de Perú Libre en otras circunstancias de la administración del gobierno que ellos ganaron también ha demostrado pues, ser lamentable, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo que hay que hacer es interpelar a toda esta clase política. No es eh, tanto un tema de izquierda o derecha, es un tema de un grupo de gente, de una ancha base. En esto sí, los políticos o estos políticos lograron un acuerdo de ancha base en desfalcar las arcas, protegerse entre ellos y lograr la mayor cantidad de prebendas posibles. Entonces, eso tiene que cambiar y eso solo va a cambiar con la llegada de un gobierno nuevo, con un mandato popular claro. Y lo que pasa es que en el Perú no existen los mecanismos. Por ejemplo, hemos visto lo que pasó en Ecuador. Había una disputa profunda entre el Parlamento y el presidente Lazo. Y se Eso decretó la se muerte cruzada. saldó con la muerte Cruzada. cruzada y ya la situación, el impasse se ha resuelto y el país está nuevamente encaminado. ¿Y usted Acá no se estamos siente, en un entrampamiento que tiene 8 años. y usted finalmente no se Ocho siente? años. Ok, entiendo el diagnóstico general. Y de alguna manera usted no forma también parte de esta clase política de la cual usted está en estos momentos, a la cual usted en estos momentos está criticando severamente. Finalmente fue ministro durante el gobierno del Ah, señor bueno, Vizcarra. efímeramente, porque yo fui ministro
de un gabinete que no quiso entregar la cabeza de ningún ministro para lograr la confianza, ¿no? Y como a mí me convocó Pedro Cateriano para el gabinete y no le dieron la confianza, lo lógico era irme con él. Pero la verdad de las cosas es que en los últimos No se siente 20 contaminado, años, por decirlo de alguna manera. yo en los últimos 20 años de mi vida profesional he trabajado 24 días por el Estado. Entonces, no soy una persona que venga del Estado, de la administración pública. Tampoco tendría nada de malo trabajar para el Estado, ¿no? No, por supuesto, pero digamos, no Usted tengo un quiere trabajar para el interés. Estado, además. Sí, bueno, Aspira a un cargo de representación. A si usted le es interesa que trabajar para el Estado. tener un partido para participar en las elecciones es para administrar El Estado, el obvio. Estado, pero sobre todo para dirigir un gobierno, ¿no? Que en el fondo países quizá más desarrollados puedan tener administraciones, ¿no? Como se llaman en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, claro. Pero un gobierno yo creo que es mucho más que eso, ¿no? Tiene que Pero ¿sabe a qué me refiero? difundir, incluir Para una dirigir. visión de país, una propuesta de vida en común a los peruanos, un proyecto en el que todos se puedan sentir incluidos, y creo que ese es el gran demérito del orden jurídico y económico que se ha dado a partir del año 90, que ha tenido muchos éxitos, pero ha tenido muchas sombras como estas, ¿no? Hay una profunda grieta, sobre todo con el sur andino, gente que se siente excluida. El progreso pues ha sido innegablemente inequitativo, Ajá. y lo vemos por ejemplo en el gas, ¿no? Camisea, que sale del Cusco, pasa por Huancavelica, llega a Ica y ahora va a llegar a Piura, que está a 2000 kilómetros del De su origen. yacimiento. Sí, Pero exacto. en el Cusco, o en Andahuaylas, o en Huanta, o en Huamanga, o en Coracora, ahí no hay gas. Ahora Están a 80 voy, kilómetros. ahora voy Entonces, sobre. hay, hay una realidad, ¿no? Hay una doble vía de 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta que te lleva al norte, pero la carretera central está tal como la dejó el general Odría en el año 30. ahora voy Entonces, hay cosas sobre. por hacer, ¿no? Ahora voy sobre eso, pero quería hacerle una última pregunta sobre el tema más coyuntural. ¿Cree usted que este pacto gobierno-ejecutivo se extenderá finalmente hasta el 2026 o cree posible que pueda romperse antes de tiempo? Su olfato de político, ¿qué le dice? Yo creo que los parlamentarios hoy en el Congreso de la República van a querer prolongar, medrar de la teta del Estado todo lo que sea posible. Pero obviamente ya el último año podrían prescindir o 10 meses antes, porque creo que 9 meses no se puede vacar, Disolver. ¿no? Pero va a haber un último tramo donde podrían prescindir de la señora Boluarte y poner pues pero en estricto nada va a cambiar, porque un gobierno que no tiene bancada, que no tiene, pero más que bancada, que no tiene una propuesta que hacerle al Perú, que no tiene un proyecto que unifique a los peruanos, que promueva el crecimiento por un lado, pero por otro lado que fomente agresivamente la inclusión, Ah, ¿no? Y un proyecto de futuro en común que evite que la gente pues emigra. Ha emigrado 500.000 de sí. peruanos desde que Perú Libre llegó al poder. Y, Entonces, y quiero hacer una última pregunta, porque me parece también importante. Cuando se hacen este tipo de análisis, y los he escuchado de distintas personas, suele hablarse pues siempre del Congreso, del gobierno, y de los personajes que están pululando entre ambos, ¿no? Pero pocas veces se menciona a otros sectores de importancia y de poder también, que de alguna manera mm, han decidido cerrar los ojos, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? O apenas abrirlos. Por ejemplo, organizaciones como Confie, empresariales, etcétera, ujú. que frente a esta situación no han dicho mucho, y soy elegante, creo, porque en realidad es que No, han dicho yo casi nada. diría que con el susto de Castillo, la CONFIEP y las organizaciones
gremiales empresariales han apostado por Dina y Dina ofrece pues la estabilidad de un cementerio, ¿no? O sea, nada se mueve, pero nada progresa. Y el Perú no se puede conformar con eso. No los empresarios, claro, ellos están en el negocio de ganar dinero, de hacer utilidades, ellos tienen una responsabilidad fiduciaria con sus accionistas. Yo entiendo eso muy bien, pero el marco legal, el proyecto de país, el sistema económico tiene que fomentar a la competencia, a la cada vez mayor competencia, a bajar las barreras a la entrada a los mercados para que vengan a competir. Es decir, tiene que haber siempre esta inquietud por parte de los empresarios de que me tengo que esforzar, que si me dejo estar, quiebro. Si uno cree que por tener vinculación política tiene un negocio asegurado, el gran perjudicado en esa situación es el consumidor. Entonces, por eso acá hay un pacto, más que de izquierda o de derecha, hay una especie de pacto pues prebendario, ¿no? Gente que quiere obtener algún beneficio, quiere alguna tranquilidad. El statu quo actual no, es perjudicial para la gran mayoría de peruanos y lo que el Perú necesita es una economía más abierta, más competitiva, menos barreras para ser parte de la economía, menos burocracia, empoderar al consumidor. Porque a fin de cuentas, así como en la democracia el elector es el soberano, en la economía de mercado, si es que eso es lo que vamos a promover, el soberano es el consumidor, no es la empresa. Y para que eso ocurra, se tiene que fomentar más competencia, menos barreras, menos burocracia. Eso Y el no es Estado tiene, reducir, eso no es reducir la mirada del ciudadano a la de un mero consumidor, señor Launde. no, el Estado es que el ciudadano es es el elector, es el consumidor, o sea, es decir, depende en qué aspecto de la interacción social, lo importante es que la opinión del individuo. Usted lo ha llamado consumidor, por eso lo preguntaba. Claro, es que en la economía el consumidor debe ser el que decide. Digamos, así como por ejemplo en televisión es el televidente el que decide. No me gusta el programa, pues no lo veo y ese programa saldrá del aire. ¿Cómo? Pero si hay barreras, si hay privilegios, si hay prebendas, deja de ser el consumidor, sino se convierte en el empresario el que controla. Y yo ¿Cómo? creo que eso es muy grave para que funcione la economía social de mercado o la economía de mercado. Acá de lo que se trata es empoderar a los ciudadanos, que en el campo de la democracia son los electores, en el campo de la economía son los consumidores. A eso me refería en mi respuesta, ¿no? ¿Cómo se define usted ideológicamente, señor Belaunde? ¿Es un libertario o un liberal? Pues es que son, cada vez hay pues más términos, ¿no? Yo creo, Bueno, un liberal no ve al Estado como un enemigo, puede ser un aliado, ¿no? El libertario mira, difícilmente aceptará algo así. Un libertario es, no. no sé, como Milei, a quien a usted le gusta retuitear. Por eso le preguntaba. No, lo que pasa, mi ley, y lo retuiteo efectivamente, y de hecho he escrito un artículo sobre él. En mi ley está haciendo las reformas que el Perú ya hizo en el 90, ¿no? Porque la Argentina de hoy es una Argentina muy parecida al Perú del año 90, eh, menos grave, ¿no? Menos grave y siendo un país más rico, pero yo creo que el objetivo, ¿qué es lo que yo pienso íntimamente, ¿no? Yo creo que el país donde uno nace tiene que darle a cada ciudadano la posibilidad de desarrollarse económicamente, personalmente, íntimamente, al margen de la zona geográfica o el estrato socioeconómico donde uno ha nacido. Entonces, para que eso ocurra, ¿qué tiene que haber? Bueno, tiene que haber crecimiento económico. Eso es un aspecto fundamental. Y el crecimiento económico se basa en la inversión privada. Eso no cabe duda, pero la inversión privada, como también hemos constatado, no basta. El crecimiento económico como única variable no es suficiente, porque también, por ejemplo, para participar de la economía de mercado tienes que ser una persona con alta productividad. ¿Cómo vas a tener alta productividad
si de niño te has pasado los primeros 3 años de tu vida con anemia crónica o llegas a la adolescencia con desnutrición crónica? Entonces, tiene que haber salud, tiene que haber educación, tiene que haber infraestructura. Hay productores que son muy eficientes en cacao y en café, por ejemplo. Si tú ves cuánto producen por hectárea, son altamente eficientes. Pero solo llevar su producto a la marginal de la selva y es un vía crucis. Ya no te digo llegar al mercado. Y esas pequeñas infraestructuras que son pequeños puentes, pequeños reservorios, embalses, eso no lo va a concesionar ningún privado porque no hay volumen. Entonces hay un espacio para el Estado que es innegable, ¿no? O por ejemplo el tema de la masificación del gas. Ajá. Una persona que vive en el Cusco y ve cómo sale el gasoducto de Camisea, del lote que está ahí en las Malvinas, y atraviesa el Cusco y después atraviesa Huancavelica, llega a Ica y ahora está por llegar a Piura, que está a 2000 kilómetros de ahí, y ellos no tienen gas. ¿Cómo se va a sentir esa persona? Cuando le vengan a decir, oye, quiere venir otra empresa a explorar por gas, ¿estás de acuerdo o estás en contra? Y dirás, yo estoy en contra. Entiendo. Lo mismo se puede replicar en el corredor minero. Entonces, no puede ser un sistema donde del bistec la carne le toca a unos y el hueso a otros. Si es que eso no cambia, no va a funcionar la economía de mercado en el Perú. Entonces, su respuesta es libertario o liberal. Luego, toda esta explicación. A ver, yo creo que hay un espacio para el Estado en la economía Ajá. y creo que las personas, la sociedad peruana tiene que darle a todos los ciudadanos la igualdad de oportunidades, no de resultado, la igualdad de las oportunidades, para que cada uno aspire a lograr el destino y la felicidad como cada quien la conciba. Ujú. Ese tiene que ser. Ahora, el más trabajador, pues tendrá más que el menos trabajador. O en la naturaleza misma hay pues, injusticias. El más inteligente trabajando menos le va mejor que al menos inteligente trabajando más, pero no hay un sesgo predeterminado. No es que si naciste en Coracora, bueno, tu destino está ya escrito para ti, ¿no? Entonces, un país con una orografía, una geografía que tiende a la dispersión, ¿no? Por el desafío geográfico, por el desafío cultural, por todas estas asimetrías, tiene que hacer un esfuerzo casi reafirmativo por la unidad. Y la unidad tiene un aspecto físico, geográfico, o sea, infraestructura, puentes, pistas, reservorios, irrigaciones, y tiene un aspecto también legal, ¿no? A facilitar el acceso a los mercados, y tiene un aspecto de presencia del Estado, salud y educación. Entiendo. ¿Admira mi ley? No, a ver, yo lo que creo es que mi ley está aplicando una receta que es correcta para los problemas que tiene la Argentina. Ajá. Yo creo que mi ley en el Perú de hoy no sería parte de la solución, sino sería más bien parte del problema. Entiendo. ¿Admira a Bukele? Porque yo sí creo que hay un espacio para el Estado y sí creo en las fallas del mercado. Ah, Mi ley, por ejemplo, no cree en las fallas del mercado, cree que si hay un monopolio y el monopolio es producto pues, de cómo se han ido concertando las compras y ventas en el mercado, el monopolio es preferible a la competencia. Yo creo que no, yo creo que sí existen las fallas del mercado por una razón fundamental. La información no es igual para todos. exacto. No todos pueden financiar las barreras para entrar a los mercados. Mira las FPs, mira los bancos. Entonces, yo sí admiro a Milei en el sentido de que es alguien que ha hecho una campaña basándose en la verdad de él, en lo que él cree, y ha expuesto claramente lo que va a hacer y está aplicando un programa sumamente duro, pero que creo que va a resolver los problemas centrales de la Argentina, que son el déficit fiscal y la consecuencia de eso, que es la inflación. Ahora, Ah, yo creo que el Perú no está en ese capítulo, ¿no? El Perú necesita mercados más competitivos, mercados más abiertos, barreras más bajas para que venga más competencia. Hay que reivindicar los derechos del consumidor, porque en el Perú, en el año 90, como era un país quebrado, ¿no? Donde la recaudación tributaria era menos de 4 puntos del PBI, que no alcanzaba ni para pagar la planilla del sector público,
lo que se decidió fue, bueno, necesitamos inversión. Entonces la constitución y todo el andamiaje económico era convoquemos inversión. Ese era el objetivo, pero en la economía de mercado no es la empresa el centro. El centro tiene que ser el individuo, el consumidor. Entonces, ese es el gran cambio que tiene que haber ahora, una economía más reivindicativa que empodere a los ciudadanos. De acuerdo. ¿Admira a Bukele? Es alguien que también, de quien usted también suele No, comentar. yo no puedo admirar a Bukele porque tampoco admiro a Fujimori. O sea, no se puede. Entiendo que ha sido muy eficaz en la lucha contra las maras, ¿no? Eso está muy bien. Yo creo que esa misma determinación se podría tener acá, en fin. Pero Bukele arremetió contra la Corte Suprema, contra los poderes constitucionales y electorales. Y yo creo que los gobiernos, el poder, como dijo Lord Tanton, no tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, Ujú. eh, digamos, no, yo no soy un conservador en ese sentido. Fiscalmente, ¿no? Presupuestalmente puede ser, pero no, no en ese sentido. A propósito de ese tema. Y estas son preguntas para que la gente que vea el video pueda entender lo mejor posible sus posiciones políticas, ideológicas, ¿no? Ah, ya. Escribió sobre el caso de un sujeto denunciado por tratamientos indebidos a menores de edad. En estos casos me da pena que no tengamos la pena capital. ¿Está usted a favor Sí. de la pena de muerte? A ver, lo que pasa es que yo soy parte de un partido, ¿no? Y es un tema que no hemos discutido. Yo personalmente sí estoy a favor de la pena capital, pero no sería una plataforma de campaña ni mía ni del partido nuestro, porque implicaría, por ejemplo, renunciar a la competencia de la Corte Interamericana, que creo que sería un error. Entonces, no es, digamos, esa fue una, y me alegro que hayas leído mi tweet, una, claro, es un caso muy extremo que ejemplifica una situación extrema, ¿no? Yo lo que creo que lo que hay que preocuparse es que en el Perú no prime la impunidad, ¿no? Y si tuviésemos un buen sistema judicial y cárceles adecuadas, quizá podríamos tener menos inocentes presos y más gente culpable en la cárcel, ¿no? Ujú. Entonces, no tengo ninguna, o sea, no va a ser el tema de la pena de muerte ni por asomo una iniciativa nuestra, ¿no? No. Ujú. Finalmente, usted dijo en la época de las protestas contra la presidenta Boluarte que eran protestas violentas con una única Sí, motivación política, con el único sí, objetivo de subvertir el orden constitucional. A la luz de sí. todas las cosas que se han conocido y de los asesinatos cometidos, que creo que ya a estas alturas se han demostrado, más allá de que se está siguiendo una investigación fiscal, ¿suscribe todavía esta declaración, señor Belaunde? Sí, o sea, yo la suscribo enteramente. Eso no quiere decir que si alguien está protestando en la calle porque exige que Sabina Boluarte vengan y le metan un balazo. Entonces hay que ver, en algún caso, o sea, si uno manda a un soldado raso con un armado únicamente, provisto únicamente con un FAL, ¿no? No con gas lacrimógeno, no, no, solo tiene su FAL. Y este soldado que debe tener 18 o 17 años dispara, yo lo que digo sería muy injusto que al que le hagan pagar las consecuencias sea a ese soldado. Entonces yo lo que digo, se tiene que investigar porque si se han cometido excesos, bueno, se tendrán que cometer. En otros casos se demostrará que fue uso legítimo de la fuerza. Eso no se puede saber. Yo por eso, yo lo que suscribía era que tenía que haber una especie de comisión como se hizo con el caso de Uchurajay, que al margen de lo que haga la Fiscalía y el Poder Judicial, tener una comisión con gente que sea incuestionable, que le dé a la ciudadanía, sobre todo a los deudos, una explicación de lo que ha ocurrido. Y podríamos ahí saber, bueno, acá hay videos donde es evidente que existió el uso ilegítimo de la fuerza letal y hay otros videos donde parece que el uso de la fuerza es más legítimo. Pero a lo que al final eso se tiene que estudiar y determinar no como una moneda de cambio política, ¿no? Y lo que me daría mucha pena es que pase como siempre, que al final es el soldado, el conscripto, el que termina pagando las consecuencias. Eso me parecería una enorme injusticia también, ¿no?
Ok. Rafael Belaúnde ha estado con nosotros. Muchas gracias por la entrevista, señor Belaúnde. Ha sido Gracias. bastante interesante. Amigos de la Gracias. República, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, Enrique.